El tema de esta clase va a ser sobre los maestros de Dios. De hecho, puse un título a esta clase que era los maestros de Dios también son estudiantes. Eh, bueno, primero para especificar un poquitito este término que se ocupa en el manual para el maestro. Los maestros de Dios podríamos decir que son los estudiantes del curso que se han fijado un propósito, el propósito de la expiación, de perdonar, de liberarse de la culpa. Hay muchas maneras de decirlo. Eh, una de las definiciones que aparece al comienzo también es que el maestro de Dios es aquel que en algún momento ha decidido deliberadamente no ver los intereses de sus hermanos como separados de los propios. Este tema de los intereses compartidos va muy de la mano con escuchar las peticiones de amor. Podríamos decir que un maestro de Dios es alguien que ha decidido o se interesa honestamente por oír las peticiones de amor de sus hermanos y responderlas. Y como sabemos, la respuesta a estas peticiones es el perdón, es el examinar honestamente mi mente y hacerme a un lado para que el maestro me enseñe a perdonar. Así que el maestro de Dios no necesariamente está iluminado, no es alguien que ya ha alcanzado el despertar total. Todos aquí somos maestros de Dios de alguna manera. Incluso los que no, muchos que no estudian un curso de milagros también son maestros de Dios. Podríamos incluso decir que de alguna u otra manera todos hemos sido maestros de Dios en algún momento, porque todos en algún momento nos hemos interesado por la paz. Incluso los que están más, podríamos decir, más alejados de la paz o los que por más tiempo escogen al ego. Pero aquí vamos a hablar del tipo de maestros de Dios del que se habla en el curso, que es alguien que ya se ha fijado un propósito. El hecho de que se haya fijado un propósito no quiere decir que a cada segundo recuerde este propósito. A los maestros de Dios, a todos se nos olvida el propósito, a cada momento. De hecho, es muy probable que pasamos mayor parte del día en estados de la mente errada en elegir al ego que en elegir al Espíritu Santo. Incluso si lo negamos, incluso si no nos damos cuenta o no lo podemos o no lo queremos ver. Así que por eso es que el título de esta clase es El maestro de Dios también es estudiante. El hecho de que yo sea maestro de Dios no quiere decir que sea un maestro con M mayúscula, no quiere decir que sea alguien iluminado o alguien muy avanzado. Y de hecho, dentro del mismo término de maestro de Dios hay distintos niveles, podríamos decir. No es que alguien sea mejor que otro, simplemente son distintos niveles de aprendizaje donde en un comienzo hay más culpa inconsciente y con el progreso se va deshaciendo más capas de culpa inconsciente. Podríamos decir que está ya más cerca de despertar. Así que lo que nos vamos a enfocar es en nosotros los estudiantes como maestros de Dios. Los maestros de Dios también son estudiantes porque tienen que perdonar. El maestro se perdona en su aprendiz, podríamos decir que en realidad no es su aprendiz, sino su compañero de aprendizaje. Este es el mismo tema que se toca en psicoterapia. En psicoterapia, cuando hablan el término de terapeuta y paciente, podríamos decir que es lo mismo hablar del maestro de Dios y el alumno de este maestro. Este maestro de Dios no es alguien que ya lo sabe todo, es alguien que se da cuenta de que no sabe nada, pero al menos tiene esa pequeña dosis de buena voluntad, al menos está dispuesto a aprender. Este es el maestro de Dios. El maestro de Dios no es alguien que lo sabe todo, nuevamente es alguien que se da cuenta de que le queda mucho por aprender, pero al menos va de la mano con el maestro con mayúscula, que es el Espíritu Santo, o Jesús también. Eh, un maestro de Dios tiene que aprender mucho. De hecho, es muy probable que muchos de los que estamos estudiando un curso de milagros en algún momento nos hayamos creído ya los profesores o los maestros o los que sabemos mucho y que estamos capacitados ya para yo enseñar e inconscientemente hacemos una diferencia. Sé más que los demás, eso quiere decir que yo estoy por encima. Incluso si no notamos este deseo de estar por encima de los demás, este deseo de demostrar. Muchas veces la misma culpa inconsciente nos lleva a querer demostrar que sabemos más y nos lleva
a querer enseñar no solo sobre un curso de milagros, sino cualquier tipo de espiritualidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, quizás antes de conocer un curso de milagros, cuando recién estamos en un camino de espiritualidad, ya sea el Tao, el budismo, Hare Krishna o cualquier rama de la espiritualidad, donde comenzamos a adquirir un aprendizaje, eh, un conocimiento, conocimiento con minúscula, no el del cielo, y tenemos esa ansia, esa desesperación por ir a contarle a todos lo que hemos aprendido. Entonces, más o menos esto nos pasa a los estudiantes de un curso de milagros. Tenemos un nuevo conocimiento, hemos adquirido un nuevo aprendizaje y tenemos esa ansiedad por ir a contárselo a todos. Y queremos que ahora todos estudien un curso de milagros. O si soy budista, quiero que todos sean budistas. O si soy cristiano, y aquí se nota un poco más el caso, a los que han sido cristianos, yo creo que a todos les ha pasado de que quieren contarle de la Biblia o de Jesús a todos sus hermanos, o quieren convertirlos a todos. Quizás no a todos, no a todos les ha pasado, pero a la gran mayoría nos ha pasado. En lo personal, cuando comencé mucho antes de un curso de milagros, con el budismo, aprendí mucho del budismo, quería que todos en mi familia o mis amigos conocieran de las enseñanzas del budismo o las enseñanzas ancestrales. Quería que todos supieran lo que era la paz interior, la compasión. Y no me daba cuenta de que era yo el que tenía que aprender eso. Y yo estaba siendo poco compasivo al querer meterle y meterle información a mis hermanos. Entonces, el maestro de Dios, sea del camino que sea, ya sea si es de un curso de milagros, del budismo, del Tao, de donde sea, es él el que tiene que aprender, no es el que tiene que enseñar. Uno como maestro de Dios no es el que tiene que ir y decirle a todos cómo estudiar un curso de milagros. Y sin embargo, si se nos da hacerlo, no hay nada de malo. Solo que nuestra función no está en eso. Nuestra función no es explicarle a los demás cómo estudiar el budismo o el curso o el cristianismo. Nuestra única función es perdonar. Nuestra única función es, como maestros de Dios, aprender cada vez más y más a hacernos a un lado y dejar que el maestro de Dios, como lo escriben en el curso con mayúscula, que es el Espíritu Santo, Él nos guíe y Él nos enseñe. Como la cita, el título de la lección 155, me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. Esta es la función del maestro de Dios. Entonces vamos a tomar de la mano estos dos conceptos, el que dije al comienzo sobre que el maestro de Dios es alguien que se ha propuesto no ver los intereses de sus hermanos separados de los propios, teniendo en cuenta, y hay que ser muy específico, que el único interés de todos es la paz y el amor de Dios. Incluso si están buscando cosas en el mundo, muy, muy profundo en su mente sigue estando el Hijo de Dios interesado solo en el amor de su Padre y por supuesto de todos sus hermanos como sí mismo. Entonces es ahí a donde va el Maestro de Dios, a escuchar la petición de amor de su hermano para escuchar al Cristo diciéndole, hermano mío, elige de nuevo. En mi hermano escucho la voz del Espíritu Santo o la voz del Cristo o la voz del Maestro con mayúscula llamándome. Ya sea si me está expresando o me está pidiendo amor, el Maestro de Dios puede oír esa petición. De hecho, en algún capítulo, creo que en el capítulo 14 parece, habla Jesús y dice de que todas las, eh, todo lo que haga un hermano siempre son peticiones de amor, solo que el Espíritu Santo las divide en algunas donde expresa amor y en otras donde pide amor. Pero todas, incluso las expresiones de amor, también son peticiones de amor. Porque si yo estoy en un ejemplo totalmente pacífico e iluminado y estoy compartiendo con mi hermano, también le estoy pidiendo amor, tácitamente. No es que yo lo necesite, incluso puedo tener mi mente totalmente en paz, pero le estoy ofreciendo una oportunidad a mi hermano para recordarle quién es. Entonces también es una petición. Está el Cristo en mí abiertamente diciéndole, no necesariamente con palabras, le está diciendo, hermano mío, elige de nuevo. Entonces, esto lo puedo ver ahora desde el otro lado. Escuchando a mis hermanos, puede que yo tenga un hermano que está totalmente iluminado, despierto, que es como Ken Wapnick o Jesús. Aún así, él me está pidiendo amor. No es que él lo necesite, no es que él esté loco, es que el Cristo en él me está diciendo a través de su bondad y su amor que yo elija de nuevo. Y asimismo, el hermano que está todavía loco, al igual que nosotros,
no sé, enfurecido, enrabiado, triste, deprimido, también nos está pidiendo amor, porque Él lo necesita y al mismo tiempo yo también lo necesito. Y dándole el amor a Él, que como sabemos es el perdón, brindándole la blanca azucena del perdón, esto es una metáfora, es como me la doy a mí. Entonces estoy respondiendo ambas peticiones, la de mi hermano y la de mí, y la mía. Esto es lo que hace el Maestro de Dios. Entonces, el Maestro de Dios, nosotros como estudiantes, tiene que estar atento a jamás hacer significativa la diferencia entre su hermano, su compañero, su familiar, quien sea con el que se esté relacionando, y consigo mismo. Porque muchas veces cuando ya tenemos un conocimiento, y como decía, no necesariamente de un curso de milagros, de otras espiritualidades, tenemos esa ansia, ese deseo por demostrar que yo sé más. Incluso si lo disfrazo de bondad, de compasión o de servicio, de estoy siendo servicial y estoy ayudándole a mi hermano. Incluso si lo disfrazo muy a lo profundo, es muy probable de que todavía tenga esta necesidad de demostrar que yo estoy mejor que alguien y que alguien está peor que mí. Y esto lo podemos comprobar muy fácilmente. Si no me siento en perfecta paz, quiere decir que yo le estoy ayudando con el único fin de demostrar que yo sé y él no. Si yo estuviese en perfecta paz, simplemente sería el Espíritu Santo a través de mí y no mi buena intención, no la buena intención del ego. Hay que aclarar esta diferencia que Jesús hace entre la buena intención y la buena voluntad. Podríamos decir que el maestro de Dios dedicado tiene la buena voluntad de hacerse a un lado y dejarse inspirar por el Espíritu Santo, pero el estudiante que quizás todavía no está muy avanzado, es muy probable que se deje guiar por la buena intención, donde yo creo que sé qué es lo que más le conviene a mi hermano y creo que sé qué es lo que más me conviene a mí. Creo que sé qué es lo que yo le tengo que decir. Creo que yo soy el que le tiene que enseñar a él. Y hago de esto algo significativo. Luego me siento culpable y lo niego. Y sigo con el rol de profesor o de maestro o de enseñarle a mi hermano. A veces vamos a enseñarle incluso si él no quiere, porque nos estamos guiando con nuestras buenas intenciones. Yo sé qué es lo que le conviene a mi hermano y él tiene que dejar de hacer eso. Tú tienes que dejar de odiar. Tú tienes que dejar de hacerte la víctima. Tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Entonces, muy probablemente esto está encubriendo un juicio y estamos proyectando nuestra propia culpa inconsciente en el hermano al que pretendemos ayudar. Entonces, al único que le tengo que ayudar es a mí mismo y en realidad es el Espíritu Santo el que me ayuda y es el Espíritu Santo el que le ayuda a mi hermano a través de mí también. Jamás soy yo mismo como una mente separada el que está realmente ayudando. El Maestro de Dios es el que se ha atrevido honestamente a hacerse a un lado y dejar que el Maestro con M mayúscula, que es el Espíritu Santo o Jesús, sea el profesor. Entonces uno simplemente se vuelve un estudiante, un alumno, un seguidor. Seguimos al Espíritu Santo, no es que seamos los fans del Espíritu Santo, pero lo que hacemos es permitirnos enseñar, dejamos que Él nos enseñe. Y asimismo, lo que estamos haciendo es dejar que el Espíritu Santo le enseñe a mi hermano. Quizás ni siquiera le tenía que decir nada a mi hermano, o quizás sí me había inspirado a decirle cosas. Lo único que yo me debiese ocupar es en yo aprender a deshacer mi ego, en aprender a pasar más tiempo con Jesús que con mi ego, hasta que finalmente ya vamos a estar como maestros de Dios avanzados, iluminados y vamos a quedarnos solamente con nuestro amigo Jesús en vez de con el amiguito ego. Entonces lo que hacemos es tampoco ver al ego como el villano o culparlo o juzgarlo o atacarlo. Lo que hacemos es, me doy cuenta de que he estado loco eligiendo al ego. Mi hermano también, pero yo no puedo controlar lo que haga mi hermano. Sí puedo controlar mis decisiones. Puedo controlar siempre, libremente, voluntaria y conscientemente, si estoy en el ego o si estoy con Jesús, si estoy en el sistema de pensamiento de culpa, de odio y de sufrimiento y victimismo del ego, o si estoy en el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, de perdón y de paz. Lo que estoy haciendo simplemente es ser consciente cada vez más, poner más atención y recordarme en todo momento, no soy yo el maestro, soy el alumno.
aún soy el alumno. Hasta que no llegue al estado de que estaba Jesús totalmente iluminado, sigo siendo alumno. Incluso si creo que ya sé mucho sobre un curso de milagros, si creo que estoy muy, muy avanzado, jamás me tengo que olvidar de que el maestro es el Espíritu Santo, no yo. Por supuesto que a un nivel, en el nivel de la realidad, soy uno con el maestro y somos uno solo. Pero mientras que yo no llegue a ese nivel, va a ser mucho más útil, me va a convenir mucho más ser estudiante, ser alumno, que intentar ser el maestro. Muchas veces nos pasa, como comentaba, de que tenemos esta ansiedad y queremos decirle a todos, y después nos damos cuenta. Me doy cuenta de que tenía este apuro por enseñarle a todos sobre el budismo, Hare Krishna, un curso de milagros, el cristianismo. Tenía este apuro por contarle a todos lo que creo que a mí me ayudó y creo que a mí me sirve y pienso que a todos les va a servir. Y quizás no necesariamente les sirva a todos ahora. Sí, un curso de milagros le va a servir a todos en algún momento, pero no todos ahora. Esto es lo que le contaban Arten y Pulsa, los maestros de Gary. A él le decían: un curso de milagros es para todos, pero no para todos ahora. Finalmente todos van a aprender no necesariamente un curso de milagros, pero sí del Espíritu Santo, o del sistema de pensamiento correctivo, el maestro interior, como queramos llamarle. Todos vamos a aprender de él finalmente, y más allá de la ilusión del tiempo, ya todos lo escogimos completamente. Lo que nos debe preocupar, entre comillas, es simplemente darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo yo en mi mente. Mi única función es perdonar, mi única función es aceptar la expiación para mí mismo. Mi única función es no ver los intereses de mis hermanos separados de los propios. Entonces podríamos también decir que mi único interés como estudiante del curso y como maestro de Dios, maestro con minúscula, porque el maestro con mayúscula es el Espíritu Santo, mi único interés o mi único propósito sería simplemente estar lo más atento posible a examinar mi mente en cada momento, incluso si tengo que cumplir el rol de profesor de enseñar algún tipo de espiritualidad o lo que sea, enseño matemáticas en un colegio, lo que sea que estoy enseñando, y que en el nivel del comportamiento, por supuesto que tengo un rol superior, soy el maestro, soy el profesor, y que no me distraiga eso y que lo importante es no tomármelo como algo significativo. Quizás puedo ser papá y le estoy enseñando a mis hijos, les estoy educando. Lo importante es siempre recordar en mi mente no ver los intereses de mis hermanos separados de los propios. Darme cuenta de que mis hijos a los que les estoy enseñando o mis alumnos en el colegio son tanto Cristo como yo, son el perfecto Santo Hijo de Dios, no son ni más ni menos, somos uno solo. Porque cuando yo me tomo significativa la diferencia, en el mundo hay muchas diferencias, por supuesto, pero cuando yo tomo esta diferencia como algo real e importante para mí, lo que voy a estar haciendo es entrar en el especialismo y nuevamente en la diferencia. Y cuando yo creo que le estoy ayudando a mi hermano, lo único que estoy haciendo es atacarle. Esto es lo que estoy haciendo. Recordemos, lo que no es amor es asesinato. Es en el sistema de pensamiento del ego. Estoy en el sistema de pensamiento del ego, por lo tanto, todo lo que piense con el ego va a ser asesinato, ataque, culpa y odio. Esto es lo que estoy haciendo, incluso si luego lo disfrazo. Lo importante es darnos cuenta de que hemos pasado toda una vida disfrazando nuestras buenas intenciones, disfrazando nuestro propósito de especialismo. Lo importante es ver eso y no culparnos, no hacer de ello la gran cosa, darme cuenta: he pasado toda una vida en el especialismo, ahora me doy cuenta que he pasado toda una vida queriendo demostrar que yo sabía más que los demás, que yo tengo la razón, incluso si me pongo con una careta de bondadoso, de paciente, de pacífico o de espiritual. Lo que tengo que hacer es examinar aún más honestamente si yo creo que ya soy espiritual, que ya soy pacífico y que tengo suficiente conocimiento como para ayudar a los demás, que jamás me olvide de que aún sigo siendo alumno, de que mis hermanos no están separados de mí, yo no soy ni especial ni superior que nadie. Ahora, lo que decía, puede que me toque estar en el rol de profesor enseñando historia en un colegio o en la universidad, o como papá o mamá le toque educar y enseñarle a mis hijos o a mis nietos. O sea, el rol que sea, si estoy en un trabajo y soy el jefe y le tengo que enseñar a mis trabajadores,
Y no confundir, lo importante es no confundir los niveles. Por supuesto que en ese nivel yo sabré más que los demás y tengo autoridad para enseñarle. Como profesor en un colegio tengo la autoridad para enseñarle a mis alumnos. La idea no es llegar y decir, bueno, yo soy tan alumno como ellos y me siento a la clase y que cualquier otro enseñe, porque eso no sería de sentido común, estaría confundiendo los niveles. La idea es que en mi mente recuerde que todos somos iguales, que todos somos el Santo Hijo de Dios, que aquí todos estamos pidiendo amor y yo puedo responder esa petición y al responder las peticiones de amor de mis hermanos, respondo la mía. Esto es en el nivel de la mente. Y luego en el nivel del comportamiento puedo seguir enseñando historia o matemática en un colegio a mis alumnos o como papá o mamá puedo seguir educando, poniendo disciplina y regla a mis hijos. El que yo sea exactamente igual que ellos en el nivel de la mente no quiere decir que yo no deba cumplir mis responsabilidades en el mundo o que no haga lo que es útil en el mundo. Por supuesto que para un profesor es útil hacer callar a los alumnos cuando están metiendo bulla, enseñarles, exigirles algunas cosas, exigirles en las pruebas, los exámenes, los trabajos, igual que para un padre, por supuesto que es muy útil exigirle a sus hijos que se bañen, que se laven los dientes, que hagan su cama, todo eso es tremendamente útil. Lo que no debemos olvidar es que eso en el interior, en mi mente, no me hace distinto de ellos. Entonces, por mientras que dentro de mi mente me ocupo solamente de examinar honestamente mi ego para deshacerlo a través de perdonarme en mis hermanos, sigo en el comportamiento cumpliendo el rol que me corresponde normalmente. Si tengo que trabajar, que pagar las cuentas, criar la familia o enseñarle a alumnos en una escuela, en la universidad, cumplo ese rol normalmente, con sentido común. Es en mi mente donde estoy practicando el perdón. Es en mi mente donde estoy aprendiendo a hacerme a un lado y dejar que Jesús me cuente quiénes son mis hermanos. Entonces, por mientras que le pongo disciplina, si es que es necesario a mis hijos, en mi interior recuerdo que si yo siento cualquier falta de paz, resistencia u odio, soy yo el que me siento culpable y estoy proyectando la culpa en mis hijos. El que yo me dé cuenta de esto, de que tengo rencor con mis hijos y estaba proyectando mi culpa en ellos porque no hicieron las camas o no se lavaron los dientes, cuando yo me doy cuenta de esto, no quiere decir que yo tenga que dejar de pedirle que se laven los dientes o que hagan las camas. Lo sigo haciendo, por supuesto, no hay nada de malo. Lo que hago es, en mi mente dejo de condenarles, en mi mente dejo de proyectar culpa en ellos. Entonces ahora puedo estar en paz y sigo cumpliendo el rol de papá o el rol de profesor en la escuela o el rol de jefe en el trabajo o lo que me toque hacer. O si soy yo el hijo que tiene que aprender del papá, sigo cumpliendo mi rol. Si yo soy el alumno, el estudiante en el curso y estoy aprendiendo del profe, o si yo soy el trabajador que estoy aprendiendo de mi jefe, mi única función es simplemente hacerme a un lado y dejar que Jesús me diga quién es mi papá, quién es mi profesor o quién es mi jefe. Es el Santo Hijo de Dios. Ya sea si estoy en un rol como de profesor con más autoridad, o como alumno, o como el hijo que tiene que aprender del papá con menos autoridad, lo único importante es que yo recuerde que eh, en mi mente todos tenemos la misma autoridad. En el nivel del espíritu, en la realidad, todos somos el único hijo de Dios. Pero al menos en mi mente yo puedo decidir perdonar y deshacer la culpa inconsciente. Lo que estoy deshaciendo es deshacer mi sentido, mi sensación de pequeñez y a la vez mi sensación de grandiosidad. La grandiosidad del ego es el tomarse en serio el papel de yo valgo más que ellos porque yo sé más. Esta es la grandiosidad del ego. Entonces, cuando abandono la grandiosidad y abandono la pequeñez del ego, me quedo con la grandeza que la comparto con todos mis hermanos. Y en esa grandeza es el reconocimiento de que todos somos el Santo Cristo, el Santo Hijo de Dios. En esa grandeza puedo ser consciente al mismo tiempo de que si soy profesor y les estoy enseñando, les estoy exigiendo cosas o poniendo disciplina a mis hijos o alumnos, al mismo tiempo voy a estar en paz al no odiarles, al no proyectar mi culpa, al sentir gratitud de que estoy en presencia del Santo Hijo de Dios. Entonces es muy, muy importante no confundir los niveles. El maestro de Dios, sea el rol que le toque, como papá en la familia o como sea lo que sea, el único rol que tiene en su mente es perdonar.
Sin embargo, en su vida cotidiana sigue cumpliendo sus responsabilidades normalmente. El maestro de Dios lo que hace es en su mente ser estudiante y por fuera hacer lo que tenía que hacer. Y si no lo puede hacer, no pasa nada, de todos modos es un sueño y no hay pecado en lo que haga. Pero por supuesto que si yo aprendo a hacerme a un lado y dejo que el Espíritu Santo me guíe, es muy probable que todo mi comportamiento sea muy útil, muy servicial y por supuesto muy pacífico. Quizás no sea servicial con todos, quizás no alcance a tener un trato amistoso con todo el planeta, pero al menos con mi prójimo, al menos con mi familia o los que me rodean. Quizás no voy a tener tiempo para escribirle un bonito mensaje por WhatsApp a todos mis contactos, pero sí los voy a tener a todos por igual en mi corazón. Recordemos esta frase que decía Kenneth Wapnick, que de hecho él la citaba, no recuerdo de dónde él decía, para la cena de Navidad no puedo invitar a todo el planeta a mi casa. No caben todos, pero no caben todos en mi casa, pero sí en mi corazón. Y esto, como sabemos, es una metáfora. Se refiere a que sí caben en mi mente. Porque en el amor de mi mente, en el amor de Jesús, del Espíritu Santo, caben todos mis hermanos. Todos cabemos en el corazón de Jesús. Esto es una metáfora. Todos cabemos en el amor del Espíritu Santo. Todos cabemos ahí porque ya somos todos uno. Entonces, yo como tomador de decisiones, como el maestro de Dios que se ha identificado con la mente que toma decisiones con un propósito claro, mi único objetivo es aprender a hacerme a un lado y dejar que Jesús me diga quiénes son mis hermanos, que Jesús me enseñe a tener a todos mis hermanos en mi corazón y no hacer excepciones y observar atentamente cada vez que estoy haciendo excepciones y mirar esos juicios, ese ataque, ese asesinato en mi mente y no culparme, tampoco seguir justificándolo, no encubrirlo. Lo único que hago es estoy atento a observar mi ego y veo la locura que es mi ego. Me hago totalmente responsable por esa decisión. De partida yo me inventé al ego, pero lo que me hago responsable ahora es que yo lo estoy eligiendo. Entonces miro mi elección en favor del ego, de que quería la grandiosidad, o que quería la pequeñez, o el victimismo, o el odio, o quería demostrar que yo sé más, o quería demostrar que yo sé menos y ahora doy lástima, sea lo que sea que quería demostrar, o sea, cual fuese la intención de mi ego, lo único que hago es mirar esto con Jesús, donde ahora no lo veo como un pecado, ya no lo escondo, ya no me siento culpable de ese especialismo. Lo que hago es, le presento este pensamiento oscuro a Jesús y lo llevo ante su luz, ante la luz de la verdad, donde Él me dice, muy bien, eso es ilusorio, eso es nada, pero ahora juntos podemos ver que es una ilusión. Nosotros como maestros de Dios lo que hacemos es estar atentos en cada momento a ver nuestra mente para llevar todos estos pensamientos y darnos cuenta de que teníamos mucho más pensamientos de especialismo de los que habíamos notado antes. Entonces, con la práctica, el maestro de Dios se va a ir haciendo cada vez más atento a su mente, practicando lo que es mindfulness, practicando lo que es ser honesto observador de su ego y no encubrirlo, no culparse, no atacar, simplemente miro el ego y me doy cuenta de que en esta decisión yo estaba atacando y deseaba matar a todos mis hermanos, incluso a Dios, y puedo mirar la locura, lo descabellado, lo asesino y macabro que es mi ego y mi responsabilidad de haberlo escogido y no me culpo, no lo veo como un pecado, simplemente es un error. Elegí mal, no elegí sin querer, elegí con un propósito muy marcado, voluntaria y conscientemente, pero elegí mal en el sentido de que elegí algo que ni siquiera existe y algo que jamás me iba a traer paz. Entonces lo que hago es simplemente observar honestamente y se lo presento a Jesús. Por esto que Jesús nos dice, no debemos ocultarnos nada el uno al otro, porque lo que estoy haciendo como honesto maestro de Dios y como estudiante es presentar todos mis pensamientos. Cuando estoy discutiendo con mi hijo porque no se lava los dientes o porque no hace la cama, me doy cuenta de que hay algo que me incomoda en el interior. Tengo una sensación, un pensamiento de ataque. Es muy probable. Y por supuesto que también es posible de que yo se lo diga sin ataque. Incluso se lo diga con autoridad, imponiendo disciplina y le digo, ah, ve a lavarte los dientes, haz tu cama. Independiente de las palabras que ocupe, lo importante es ser honesto en mi sensación interior. Si yo tengo una sensación de oposición, de resistencia, de dolor, de incomodidad, eso está encubriendo odio, asesinato.
Y ese pensamiento de odio y de asesinato, muy en lo profundo, está encubriendo mi culpa inconsciente. O sea, lo que estoy haciendo yo como papá, si le obligo a mi hijo a lavarse los dientes y él no quiere y yo tengo odio, lo que estoy diciendo es, él es el malo, él es el pecador y él es el culpable, mi hijo. Míralo, Dios, mi hijo no me está haciendo caso, yo soy aquí la víctima. Entonces, pero y esto encubre más profundamente un submensaje que dice, yo soy horriblemente pecador, pero no lo quiero ver en mí. Tengo que buscar rápidamente un objetivo donde apuntar, donde disparar, un objetivo a quien acusar. Ahora que mi hijo no se lava los dientes y yo le estoy mandando, él es el pecador y yo soy el inocente. Muy en lo profundo sigo sintiendo culpa, pero me engaño a mí mismo creyendo de que ahora yo me voy a sentir mejor viendo que él es el pecador, es el que no hace caso, es el desobediente. Ahora, esto lo vamos a repetir, que tiene que quedar muy claro. Si yo perdono, no necesariamente tengo que dejar de mandar a mi hijo a lavarse los dientes o a hacer la cama. Lo que hago simplemente es dejar de odiarle, dejar de atacarle. Y por fuera le sigo pidiendo que se lave los dientes, por sentido común, por útil. Incluso si se opone vehementemente y no se quiere lavar los dientes, yo tampoco lo podría obligar. En un caso extremo, tampoco puedo decidir por él. A lo más le puedo sugerir, enseñar y quizás puedo intentar obligarlo, pero ya quizás ya sería muy forzoso. Y esto ocurre con todos los casos. Si yo soy un profesor en la escuela y mi alumno no me pone atención y empieza a payasear, yo puedo fácilmente echarlo de la clase. Y puedo echarlo sin ataque. Y puedo echarlo, incluso le puedo pedir que se vaya. Y si le pido y no se quiere ir, incluso lo puedo tomar y sacar de la sala. Lo importante es darme cuenta qué está pasando en mi mente. En mi mente, si yo estoy odiándole, le estoy atacando o estoy creyendo que él es el responsable de mi falta de paz, lo que estoy haciendo es conservar intacta la culpa en mi inconsciente. Entonces, como maestro de Dios, independiente del rol que me toque hacer, a lo único que tengo que estar atento es cuándo estoy proyectando mi culpa y darme cuenta de que mi hermano me está pidiendo amor y yo encima de su petición de amor lo ataco y proyecto mi culpa. Entonces, lo que tenemos que poner atención nuevamente no es mi comportamiento, no es las palabras que yo digo con él, es el maestro que estoy eligiendo en mi mente. Si yo no tengo paz al pedirle a mi alumno que salga de la sala porque está metiendo bulla y payaseando, si yo no tengo paz, soy yo el que ha elegido al ego. Por supuesto que es muy probable que mi alumno también haya escogido al ego y me está pidiendo amor, pero lo único que puedo decidir es yo cambiar de maestro. Si me doy cuenta de que yo estaba en el ego, ahora puedo elegir a Jesús. Y puedo hacer, incluso puedo tener exactamente el mismo comportamiento, pero voy a estar en paz. Y mi hermano sabrá que no es culpable. Lo que estoy haciendo ahora es no decirle a mi hermano que es culpable. Porque antes, cuando había elegido al ego, lo que estaba haciendo es proyectar mi culpa. Y el submensaje de pedirle a él que salga de la sala es, tú eres culpable, eres pecador y eres malo. No te mereces el cielo, no te mereces el amor de mi Padre. Yo me merezco el amor de mi Padre, del Padre Celestial, no tú. Esto es lo que estoy diciendo cuando he elegido al ego. Y lo estoy haciendo con ataque. Incluso, y esto es lo que tenemos que poner más atención, vamos a poner el mismo caso, si yo soy un profesor de historia o de matemática y estoy dando una clase en el salón y uno de mis alumnos se pone a payasear, puede incluso que yo intente tener un carácter pacífico y decirle que se vaya, pero por dentro voy a estar lleno de miedo y lleno de culpa, incluso me voy a sentir culpable, pucha, no sé si decirle que se vaya o decirle que se quede, no sé qué hacer. Intento tener un comportamiento pacífico y tranquilo y por dentro estoy lleno de miedo, de culpa y de nerviosismo. Lo que estoy haciendo es, le sigo atacando. Si estoy eligiendo al ego y si no estoy en paz, he elegido al ego. Si estoy en el ego, estoy en el sistema de pensamiento de asesinato. Incluso si quiero comportarme de forma blanda y apacible con mi alumno, lo único que estoy haciendo es atacar y asesinar a todo el mundo. En mi mente, por supuesto. Y no es real, es una ilusión. Pero este es el sistema de pensamiento que he elegido. Yo no puedo simplemente elegir una parte del ego y no quedarme con todo el sistema de pensamiento del ego. Así que da lo mismo el comportamiento. Puedo tener un comportamiento de imponer disciplina y por dentro estar en paz. Y mi hermano sabrá que yo no le estoy diciendo que es culpable. Entonces se verá muy probablemente reflejado también a través del comportamiento. Quizás sea un comportamiento pacífico, quizás no necesariamente, quizás un comportamiento extremo,
en alguna situación extrema donde alguien necesita ayuda, se están peleando dos alumnos y tengo que ir a separarlos y tengo que imponer u obligar. Pero lo importante es que en mi mente yo esté en paz. Es en la mente donde yo soy el estudiante aún. Es en la mente donde yo estoy aprendiendo aún. Es en mi mente donde yo estoy practicando el perdón y donde me doy cuenta de que tengo que seguir practicando el perdón porque no estaba en paz. Entonces, en el mismo ejemplo, si un alumno dentro de la clase se pone a meter bulla o a payasear, lo que hago yo simplemente es lo que debemos hacer como maestros de Dios, como estudiantes de un curso de milagros, es mirar inmediatamente mi sensación. Si no tengo paz, he elegido al ego como maestro, independiente de lo que yo le vaya a decir. Ahora pasa a segundo plano mis palabras y mi comportamiento. Lo que pasa en primer plano es qué maestro quiero elegir para decirle a mi hermano, a mi alumno que se retire del salón. Por supuesto que en ese momento sería muy útil decirle que se retire porque está enturbiando toda la clase y está distrayendo a los demás alumnos. Entonces es muy útil sacarlo de la clase. Ahora, ¿con quién lo quiero sacar de la clase? ¿Con mi ego proyectando mi culpa y diciéndole tú eres pecador? ¿O con Jesús diciéndole que es el santo Hijo de Dios, pero no corresponde hacer eso? Dentro de este nivel, en el nivel útil, en el nivel del comportamiento, sería por supuesto mucho más útil que se vaya del salón. Al menos en mi mente, si he elegido a Jesús, en mi mente sabré que mi hermano no era el culpable de mi falta de paz, que mi hermano no es responsable de la falta de paz de los demás. Sabré que mi hermano sigue siendo el santo Hijo de Dios que está pidiendo amor y se lo puedo dar, incluso si le pido que se retire del salón. O quizás ni siquiera sea necesario. Incluso hay casos donde uno ha tenido tanta paz que le ayuda al alumno a serenarse, a tranquilizarse, y solo un gesto de bondad lo ayuda a calmar, y quizás ya no sea necesario retirarlo del salón. Daba lo mismo. Si le permito que se quede o le pido que se vaya, esa no es la respuesta. La respuesta no es decirle, bueno, ya voy a perdonarlo y ser bondadoso y dejar que meta bulla en la sala, dejar que payasee. Esa no es la respuesta. Si me nace hacerlo, muy bien, pero no estoy solucionando nada con mi comportamiento. La única solución está en mi mente. La única solución es cambiar del ego al Espíritu Santo. Entonces muchas veces, y esto lo vamos a repetir, esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces y quizás la vamos a seguir haciendo. Muy bien, y ahora si yo elijo a Jesús o al Espíritu Santo, ¿qué hago con el alumno? ¿Le pido que se quede o le pido que se vaya? Si yo estoy en una relación de pareja, y mi pareja aparentemente me ha sido infiel o me engañó, y a mí me dicen, tienes que elegir a Jesús, al Espíritu Santo, y uno va a decir, ya, y si elijo a Jesús, ¿qué hago con mi pareja? ¿Le pido que se vaya o continúo con ella? Entonces, la respuesta no está ahí. Quizás me vea inspirado a saber qué hacer con la relación. Da lo mismo, porque si le digo que se vaya, le digo que terminamos y yo estoy en el ego, voy a sufrir, voy a estar intranquilo, voy a estar odioso y culpable. Si le pido que se quede y yo elijo al ego, entonces voy a estar intranquilo, culpable y odioso y rencoroso. Sea lo que sea que decida por fuera, si yo elijo al ego, nunca voy a estar en paz. Si yo elijo al Espíritu Santo, sea lo que sea que yo haga por fuera, que yo elija o lo que los demás hagan, voy a tener paz. Puede que me junte con esa persona y le diga, sabes, ya no quiero estar contigo por ahora, quiero estar solo. Y quizás ella esté en paz. Y quizás le diga lo mismo yo y haya elegido al ego y me sienta tremendamente culpable. Y a la vez todavía estoy proyectando mi culpa y tengo todavía rencor de lo que creo que me hizo. Entonces, nuevamente, el maestro de Dios lo único que se debe interesar es en cambiar de maestro, es en dejar que Jesús le enseñe. Jesús me va a enseñar a ver me va a enseñar cómo ver a mi pareja, o a mi pareja que al parecer me ha sido infiel, a mi alumno que al parecer está metiendo bulla, a mi hijo que no se lava los dientes. Jesús me va a enseñar a ver al Santo Hijo de Dios, al Cristo, y donde está el Hijo está el Padre. Lo que me va a enseñar es a ver a Dios, a ver el amor de Dios en cada uno de mis hermanos, en cada aspecto de la filiación, independiente de lo que hagan, independiente de su comportamiento, independiente del comportamiento que me toque tener a mí. Como decía, muchas veces nos toca imponer disciplina, poner reglas, educar, enseñar, pero
esta diferencia que hago entre mi alumno y yo, o entre mi hijo y yo como papá, que, que en mi mente no sea significativa. Y de hecho, lo que tenemos que poner atención es que en mi mente sí lo había hecho algo significativo y lo estaba ocultando. Ahora vuelvo a examinar honestamente mi mente y me doy cuenta, efectivamente, yo todavía creo que yo mando más que mi hijo. Por supuesto que en el rol de papá yo mando más que mi hijo, pero esto me lo había tomado en serio y creía que en el nivel de la mente, en el nivel del espíritu, yo estoy sobre él. Todavía estoy haciendo real, me estoy tomando significativa la diferencia entre mi hermano, que es mi hijo, y yo, que soy su papá. Entonces, no tengo que abandonar mi rol de papá. Lo único que tengo que abandonar es la culpa, es el juicio que yo tenía de condena, la proyección de la culpa hacia mi hijo. Lo único que tengo que abandonar es el ego. Y abandonando el ego, esta línea que sale en no recuerdo qué capítulo, cuando Jesús, en el capítulo 15 creo, la sección quinta aparece, donde Jesús nos dice, tú crees que sin el ego todo sería caótico, mas yo te aseguro que sin el ego todo sería amor. Entonces lo que tenemos, el miedo que tenemos como papá, como profesor, como jefe es, si yo abandono el ego, voy a dejar que me pasen a llevar, nadie me va a respetar. Entonces Jesús no nos está proponiendo eso. Jesús nos está diciendo, como papá le puedes seguir imponiendo disciplina a tu hijo, pero ahora no vas a sentirte culpable ni vas a sentirte rencoroso. Ahora sabrás que Él no es el responsable de tu falta de paz, ni tú el responsable de la falta de paz de Él. Entonces ya no sentirás ni odio ni culpa, no vas a sentir miedo ni sufrimiento, sin embargo, sigue siendo su papá, en este nivel, por supuesto. En este nivel sigue siendo el papá de tu hijo y le tienes que enseñar. Entonces, esto es lo que nos propone Jesús en su curso de milagros. Por supuesto que nos dice, el mundo no existe, no existe tu cuerpo, tú como papá, ni el cuerpo de tu hijo, ni esta casa donde crees vivir, ni este planeta, ni este universo. Nada de esto es real, es solo un sueño. Pero lo que tenemos que cambiar es la causa en la mente, la fuente, y no necesariamente el efecto. Lo que tenemos que cambiar como maestros de Dios es la causa en mi mente, el tomador de decisiones. Había elegido al ego, puedo elegir a Jesús. Eso es todo. Soy honesto, soy consciente, estoy atento. Esa es mi única función. Estar atento a aprender. Incluso si soy no sé, el que más sé de tal cosa, no sé, soy el profesor de la universidad que más sabe, que tiene doctorado y máster y le enseña a todos los demás, puedo seguir con ese rol. Pero si soy un maestro de Dios, al menos sabré que ese rol es ilusorio, es temporal. Lo puedo ocupar como un recurso de aprendizaje, pero no es significativo. Si yo tengo un máster, yo tengo un doctorado y estoy ganando millones de dólares, un caso extremo, eso no me hace mejor que nadie, no me hace peor que nadie, me hace exactamente igual a todos, porque de todos modos mi máster y mi doctorado no existen, son ilusorios. Por ahora los puedo ocupar como un recurso de aprendizaje, ese escenario para seguir perdonando. Pasa lo mismo con el maestro de Dios que quiere dedicarse a enseñar un curso de milagros a los demás, a sus hermanos. Lo único importante que debiese entender este maestro de Dios es que él no es el gran maestro, no es el que sabe más que los demás. En el nivel del comportamiento sí, sabe más que los demás y por algo está enseñando, pero al menos tendrá, si es un maestro de Dios dedicado, eh, tendrá en cuenta de que es un recurso de aprendizaje, es algo temporal y no es nada significativo. Si soy un gran maestro de espiritualidad, si soy el Dalai Lama o si soy el Papa Francisco, si me toca ese rol, nosotros como estudiantes de un curso de milagros o como maestros de Dios, lo que debemos tomar en cuenta, y quizás me vuelvo, no sé, un gran empresario, jefe de miles de empleados, muchas personas, lo único que tengo que tener en cuenta como maestro de Dios es que aún sigo siendo alumno, es no ver los intereses de mis hermanos separados de los míos. Si soy el Dalai Lama y tengo muchos discípulos, lo único importante es darme cuenta de que todos mis discípulos son exactamente igual que yo porque Dios tiene un solo hijo. Y si yo no lo he entendido, hay algo que tengo que perdonar. No soy pecador, no soy malo, sigo estando loco. Eso es todo. Y todos estamos locos. Si soy el Papa y tengo muchos seguidores en el catolicismo, como maestro de Dios, lo único que tengo que entender es que no estoy separado de mis hermanos,
que todos aquí estamos pidiendo amor por igual y que más allá de todo esto seguimos siendo un solo Cristo en el amor de Dios. Pero para entender todo esto es muy, muy necesario ir con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Maestro interior, con el Maestro con M mayúscula, el Maestro de Dios. Con este Maestro es el con el que debo ir de la mano ante cualquier situación, ante cualquier relación. Si simplemente soy un estudiante del curso y me relaciono con mi familia, no es obligación que yo le enseñe el curso a mi familia, no es obligación que yo le enseñe el curso a mis compañeros en el colegio, en la universidad, en el trabajo, a mi pareja, a mis hijos. Y mi única función es perdonar, hacerme a un lado y dejar que el Maestro de Dios, con mayúscula, me muestre el camino. Mi única función es aceptar la expiación para mí mismo. Mi única función por ahora es ser estudiante. No necesariamente, cuando hablo de ser estudiante, no me refiero a estar con unos lentes puestos leyendo todo el día el curso. Va a ser útil, quizás, pero cuando hablo de ser un estudiante, me refiero a ser un estudiante de Jesús, del Espíritu Santo en mi mente, no alguien que dedique muchas horas a leer. Como decía, puede que esto sea útil, y innegablemente es útil leer el curso, leer el libro, pero cuando hablo de ser un estudiante me refiero a sentarme en el salón de clases de Jesús, donde le presento esta relación que tengo o este acontecimiento, este escenario, como un salón de clases a mi Maestro Jesús, donde ahora Él es el que me enseña dentro de mi mente. Quizás no me enseñe con palabras directamente, pero al menos su amor, el amor del Espíritu Santo, me dirá no quizás cómo tengo que actuar, sino cómo tengo que pensar. Me dirá cómo estar en paz y cómo ver inocencia en mis hermanos, en aquellos en los que yo había proyectado mi culpa, en aquellos que yo quería ver diferentes de mí como inferiores o superiores, da lo mismo. Lo único que tengo que hacer es, nuevamente, estar muy atento a mi tomador de decisiones, ser honesto, solo ser honesto. ¿Estoy en paz? Quizás no lo estoy, y no está de más revisar, examinar honestamente. Y es ahí cuando es muy probable que nos topemos con la puntita del iceberg del odio, de la intranquilidad que esconde un inmenso iceberg de culpa inconsciente. Entonces, lo que hacemos es observar en cada situación, en cada momento, mi relación con mi pareja, con mis alumnos, con mis hijos, con mis papás, con sea quien sea mis compañeros, y ser alumno de Jesús, ser un estudiante en mi mente del Espíritu Santo. Esa es mi única función. Quizás sé mucho de un curso de milagros, o sé mucho del budismo, o sé mucho del cristianismo y del catolicismo, da lo mismo. Y quizás se me dé el enseñarle a los demás. Quizás soy un pastor en una iglesia y le enseño del evangelismo a todos los que van ahí y se congregan en esa iglesia. Y quizás va a ser muy útil y tenga que cumplir ese papel de ser el pastor. No hay nada de malo. Lo único importante es yo como maestro de Dios, si soy un pastor evangélico, dedicarle todo el tiempo a mi mente, a tomar la decisión de quiero enseñarle a los que se congregan desde mi ego o con Jesús, con el Espíritu Santo. Quiero proyectar mi culpa en ellos y verles como inferiores o recordar que todos somos exactamente iguales. Esto es lo único que me debiese interesar como maestro de Dios, ser estudiante, ser simplemente honesto, ser honesto en el maestro que yo he elegido en mi mente. Esto me va a llevar muy rápido a deshacer la culpa inconsciente. Quizás aún me demore muchos años, incluso un par de vidas más, pero al menos sabré que voy por el camino correcto al hacerme a un lado y dejar que Jesús me enseñe cómo perdonar a mis hermanos o cómo pensar acerca de ellos, cómo verles. Estaré compartiendo la visión de Cristo. Esto es lo que estoy haciendo como maestro de Dios, como honesto maestro de Dios, simplemente estar atento a mi mente. Es muy probable que nosotros como estudiantes de un curso de milagros nos fijemos mucho en el ego de nuestros hermanos y uno diga, mira, se supone que él es maestro de Dios y está juzgando o está teniendo este deseo especial. Y esto es lo que debíamos ver, lo que deberíamos ver. ¿A Jesús le importa eso? Si yo quiero pensar como Jesús, me, no me va a importar si mi hermano está lleno de odio y luego dice que es un maestro de Dios, que está lleno de culpa, de especialismo y luego dice que es un estudiante muy aplicado del budismo o que es un católico muy devoto. No me va a importar eso. Lo único que me interesa es mi hermano me está pidiendo ayuda y yo estoy pidiendo la misma ayuda. Al menos puedo ser consciente de que él y yo no somos distintos.
me está pidiendo paz y se la puedo dar. Le puedo perdonar y en él me perdono. Incluso si él se supone que tenía que ser muy avanzado y ahora descubro que no lo era. Da lo mismo. A Jesús los ve a todos por iguales. El Espíritu Santo los ve a todos por iguales. No le interesa quién sabe más, quién sabe menos. No le interesa si está diciendo que sabe mucho y en verdad sabe poco. Jesús no le interesa eso. Esto es lo que podríamos recordar cuando nos veamos tentados a juzgar o a mirar feo a alguien que se supone que tenía que saber mucho y me doy cuenta de que que está muy sumergido en su especialismo. Simplemente darme cuenta, él no está separado de mí. Lo que vea de él lo estaré viendo de mí. Sin embargo, todo lo que están viendo en mis ojos son ilusiones. Solo el Cristo en él es verdad. Es lo único que es real y es lo único que desearía ver. Esto podemos decir incluso cuando nos vemos tentados a juzgar a nuestros hermanos que son estudiantes del curso o maestros de Dios. Simplemente decirle a Jesús, ¿cómo lo ves tú? Y preguntémosle honestamente. Hablemos en nuestra mente con Jesús y digámosle, Jesús, ¿tú cómo ves a mi hermano, el que está presumiendo o el que está diciendo que es gran maestro de Dios o el que está lleno de conflicto, lleno de culpa y queriendo demostrar otra cosa? Y Jesús me va a decir, él y tú son el mismo. ¿Por qué ves diferencias donde no las hay? Él está pidiendo amor, pero tú también estás pidiendo amor. Más allá de esa petición de amor, son el mismo Cristo. Esta es la manera en que Jesús ve a todos sus hermanos. No le interesa quién te muestre más, quién te muestre menos, quién sepa más, quién sepa menos. Todos por igual. La filiación entera es un solo Cristo, es un solo Hijo. Esto es lo que aprende el Maestro de Dios dedicado a no ver sus intereses separados de los de sus hermanos, no ver los intereses de sus hermanos separados de los propios. Si mi hermano, que se supone que es un pastor evangélico y que tiene que estar lleno de la paz de Dios, y ahora lo veo llorando, angustiado o enfadado, airado, ¿qué me importa? La manera en que me pide amor, me está pidiendo amor. Ahí está el Cristo diciéndome, hermano mío, elige de nuevo. Si veo a alguien que se supone que representa una gran figura espiritual y lo veo con especialismo y con ego, ¿a Jesús qué le importa eso? Jesús se sigue viendo a sí mismo en él. Pasa por alto el ego. ¿Para qué hacer significativo el ego si el ego no existe? Si hago significativo el especialismo de mi hermano, quiere decir que estoy haciendo significativo mi propio ego, mi propio especialismo. Lo único que tengo que hacer es mirar, darme cuenta de que, estaba juzgando el especialismo de mi hermano para encubrir mi propio especialismo. Eso es todo. Pero su especialismo no existe y el mío tampoco. Ya estábamos libres de pecado, estábamos libres de toda culpa. Lo único que tengo que hacer es darme cuenta de que mi hermano cree ser culpable y no lo es. Me está pidiendo ayuda. Sea lo que sea que haga, si no me está dando amor, me está pidiendo amor. Y yo, que estaba juzgando su petición de amor, estaba haciendo lo mismo. Eso nos hace exactamente iguales. Eso me hace darme cuenta de que mi hermano es el Cristo y yo soy el Cristo. Ambos estamos locos, chiflados, dormidos, chalados, pero seguimos siendo el mismo Hijo de Dios. Al menos sabré que no soy distinto a mi hermano. Incluso si todavía me doy cuenta de que estoy loco, de que me queda mucha culpa por deshacer, y veo todo el ego de mis hermanos y digo, les queda mucho ego por deshacer, al menos puedo tomarle la mano a Jesús y recordar, hablar con él, recordar cómo pensaría él, cómo vería Jesús a mis hermanos. Jesús pasa enteramente por alto el ego de mis hermanos. Lo único que ve en ellos es el amor de Dios. Este es el principio de expiación. Esto es lo que estamos aceptando para nosotros mismos como estudiantes del curso, como maestros de Dios. Aceptar la expiación para mí mismo. Es aceptar también la expiación para mis hermanos. La expiación es el juicio del Espíritu Santo que dice, la separación nunca ocurrió, el Hijo de Dios es santo. Entonces ahora veo todos los especialismos de mis hermanos y no los juzgo ni los condeno. Y veo mi propio especialismo y no me juzgo ni me condeno. Esto me hace tener una mente muy blandita y apacible. Y ante lo que venga, si me da la tentación de escoger al ego, simplemente miro mi elección y decido rápidamente me quedo con este juicio de condena y de asesinato, no me va a traer paz. Estoy eligiendo algo que no se asemeja en absolutamente nada al amor de Jesús. Puedo elegir su amor, su tierno y bondadoso amor ahora. ¿Para qué seguir un instante más sin elegir ese corazón bonito de Jesús que me lo ofrece enteramente? ¿Para qué seguir tomándole la mano al ego que solo me trae desdicha cuando ahora puedo tomarle la mano a Jesús? Entonces lo que hago es darme cuenta, he pasado mucho tiempo tomándole la mano al ego. No es gran cosa. ¿Para qué condenarme? Condenarme por elegir al ego sería volver a elegir al ego, sería hacer real el error.
El ego ni siquiera existe. Estoy eligiendo una opción que no existe. Entonces, volviendo al tema del maestro de Dios, lo que estoy haciendo es ser cada vez más honesto en todas las veces que estoy atacando a mis hermanos y disfrazando este ataque de ayuda y de servicio y de enseñanza. Todas las veces que me creo especial, todas las veces que creía que ya no me sentía especial, pero me di cuenta ahora que más profundo y secretamente me seguía sintiendo especial. Esto es lo que estamos haciendo, escarbando y escarbando cada vez más profundo en la mente, pasando capas más profundas de especialismo y de culpa inconsciente. Esto es lo que hace el maestro de Dios dedicado, honesto. No pierde tiempo, no se detiene a culparse por todo el especialismo que ha tenido, simplemente lo observa honestamente junto con Jesús. Esto es lo que estamos haciendo. Y si mi hermano, que se supone que es estudiante del curso, maestro de Dios, no perdona tan fácil, ¿qué me importa? Su especialismo no existe. Esto es lo que nos debiese importar. Mi hermano y yo somos exactamente igual. No hay un punto divisorio donde termine su espíritu y comience el mío, porque es exactamente el mismo. Ahora que en su mente él esté loco y crea ser culpable y luego proyecte la culpa y tenga especialismo, ¿qué me importa eso? Al menos sabré que yo estoy haciendo lo mismo y no somos pecadores por hacer eso. No somos malos por escoger el especialismo. Simplemente le teníamos mucho miedo a la paz de Dios, a la perfecta paz y el amor de Jesús. Eso era lo que le teníamos miedo. Ahora me doy cuenta de que mi hermano tiene ese miedo. Y yo a través de perdonarle, a través de abandonar mi juicio, a través de ver los intereses de mi hermano junto con los míos como un solo interés, que es la paz de Dios, lo que estoy haciendo es decirle a mi hermano que es inocente, darle descanso a mi hermano. Quizás no necesariamente con palabras, pero con mi corazón bondadoso, solo desde mi mente, le estaré diciendo a mi hermano, tú eres el santo Hijo de Dios y no has cometido pecado, has sido libre siempre. Y al decírselo a mi hermano, no necesariamente con palabras, una vez más, me lo estoy diciendo a mí también. Al mirarle con inocencia a mi hermano, al mirarle con una vista que ya no busca pecados, simplemente contempla los errores y sabe que son solo errores. Es alguien que le tiene miedo a la paz de Dios. Yo también le tengo miedo a la paz de Dios. Que con eso no es la gran cosa. Entonces comenzamos a decir, y esto sería muy útil, ver todo el especialismo de los estudiantes de un curso de milagros y decir, no es la gran cosa. Yo tengo el mismo especialismo. ¿Para qué hacer la gran cosa de eso? ¿Para qué establecer un muro, una diferencia entre decir, él se supone que tiene que ser aplicado y no lo es? Entonces lo que hacemos es, volvemos a tomarle la mano a Jesús. Lo que hacemos es, vuelvo a mi mente a pedirle consejo a Jesús, a pedirle ayuda al Espíritu Santo. No sé cómo ver a mi hermano. Creo que está siendo especial, creo que se está sumergiendo en su especialismo, me da miedo, siento que está en peligro. Entonces no estoy tranquilo, no estoy en paz. ¿Qué es lo que debo hacer? Esta es la única función del Maestro de Dios, volverse hacia adentro y preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que debo hacer? No necesariamente preguntarle por mi comportamiento, no es qué debo hacer con mis palabras o con mis gestos, es qué debo hacer en mi mente, qué debo hacer para aprender a ver inocencia y perfección en mi hermano, para reconocer al Santo Hijo de Dios. Quizás nunca lo voy a ver en su comportamiento, quizás por 1000 años más siga comportándose con especialismo, con odio o sea lo que sea que haga. En su cuerpo no voy a ver la santidad, pero sí la voy a reconocer en su mente, podré despejar todas las nubes oscuras de mi especialismo y ver más allá del especialismo de mi hermano, que era el mismo ego. Mi ego y el ego de mi hermano es el mismo ego. Ir más allá de nuestro ego hasta escuchar la petición de amor que yace ahí en su interior, que es la misma petición de amor que está en mí. Y entonces sentiré una sensación de paz y agrado muy tierna y bonita, de saber que independiente del especialismo de mi hermano y todo lo que haya hecho, independiente de todo lo que yo haya hecho, al menos sabré que somos iguales. Y en esto descanso. Este es mi descanso como alumno, como estudiante, como maestro de Dios. Mi hermano y yo somos iguales. Ambos estamos locos, a ambos nos queda mucho camino, pero al menos sé que voy con el Espíritu Santo y sé que el Espíritu Santo también está en la mente de mi hermano. Ninguna mente está ausente del Espíritu Santo, ninguna mente está sin el Espíritu Santo. Incluso si lo tenemos muy enterrado en lo profundo, sigue estando Jesús en la mente de mi hermano. Sigue estando el Maestro con M mayúscula de Dios ahí en mi hermano. Mi única función es encontrarlo yo. Y lo voy a encontrar en mi hermano. Y cuando encuentre al Espíritu Santo y pueda oír el Espíritu Santo desde mi hermano, lo podré oír en mí.
Entonces, no hago otra cosa que, como estudiante del curso, como maestro aplicado y honesto, ser atento, ser honesto, nada más. A qué maestro estoy eligiendo? Y si me toca el rol de enseñar sobre el curso o sobre el budismo o ser profesor de historia o ser papá que cría a sus hijos, sea lo que sea el rol que me toque, nuevamente mi única función es perdonar. Y perdonar es, como sabemos, aprender a callar la voz estridente del ego, los gritos, los chillidos del ego, aprender a callarlo y escuchar esa tierna y dulce voz que no necesita levantarse tan fuerte esa voz, porque penetra tan lindamente en nuestro corazón que inmediatamente nos hace saber qué es lo que está pasando. Nada, es solo un sueño. Mi hermano me está pidiendo amor, yo estaba pidiendo amor, pero ahora que he permitido que Jesús responda a mi petición, al yo responder la petición de mi hermano, lo único que estoy haciendo es deshaciendo la culpa inconsciente y siendo más honesto, más atento. Ahora cada vez se me va a ir haciendo más fácil reconocer cuándo he elegido el especialismo, cuándo he elegido juzgar el especialismo de mis hermanos. Estoy reconociendo cada vez más atentamente de que sigo siendo un estudiante, de que sigo teniendo la necesidad de aprendizaje, que ahora puedo ser un alumno feliz, dándome cuenta de que me queda mucho especialismo por deshacerlo, pero ya no me tiene que atormentar. No es necesario agregarme otra carga más de culpa por mi especialismo. No es necesario agregarme otra carga más de odio por el especialismo de mis hermanos. Lo único que hago es mirar el odio que tenía con mis hermanos, mirar el odio que me tengo a mí mismo por tener especialismo y mirar todo eso junto con Jesús. En resumen, lo único que tenemos que hacer es voltearnos hacia adentro y decirle, Jesús, ayúdame. Yo no tengo idea. Me abandono en tus manos. Pero lo que tenemos que hacer junto con eso es examinar honestamente, no es simplemente decir, ya Jesús, hazlo todo tú y yo me tapo los ojos. Es a Jesús, enséñame a hacerlo tú, pero yo quiero mirar cómo tú juzgas al mundo para yo aprender. Entonces, hay una línea donde nos dice, y que la cito mucho, de Jesús nos dice, si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré a que cambies de parecer. Yo te puedo enseñar, pero tú tienes que elegirme como maestro. Esto es lo que nos dice Jesús. No recuerdo la línea que sigue textualmente, pero nos dice algo así como, yo te puedo ahora enseñar a estar en paz y a perdonar, pero tú tienes que elegir seguirme. Yo te estoy enseñando todo el día, pero tú eres el que me tiene que poner atención. Yo soy como maestro de Dios, como estudiante del curso, el que tiene que elegir ponerle atención al Espíritu Santo o a Jesús, a la voz de Dios. Este es todo mi trabajo, poner atención a la voz de Dios y no a mi ego, y mirar mi ego junto con la voz de Dios para deshacerlo, para reconocer que es falso, para ya no condenarme por haber elegido al ego, no seguir encubriéndolo, justificándolo, espiritualizándolo, nada. Simplemente miro el ego junto con Jesús y Jesús me dice, tu ego no existe, nada. Entonces, si yo uno mi mente a la de Jesús, a través de haber acallado mi ego, podré ahora mirar al ego sin elegirlo y decir, efectivamente estaba eligiendo antes el especialismo y estaba eligiendo juzgar el especialismo de mis hermanos y no me trajo paz. Estaba tomándome las ilusiones como en serio, como algo real. Entonces lo que hago cuando juzgo el especialismo de mis hermanos es, creo que el ego es real. Y si el ego en mi hermano es real, tiene que ser real en mi mente. Entonces yo estoy sumergido en el ego y he pecado. He destruido la paz del cielo y soy un asesino. Eso es lo que estoy diciendo tácitamente al juzgar el especialismo de mi hermano. Lo que tengo que recordar muy serenamente es que el especialismo de mi hermano no existe. El especialismo del que yo estaba juzgando, el de mi hermano, tampoco existe. Pero si yo elijo a Jesús, podré recién saber que no existe. No puedo saber que una ilusión es una ilusión si todavía la deseo, si todavía deseo mi rencor, si todavía deseo atacar a mi hermano, si todavía deseo estar en conflicto y luego me miento a mí mismo y digo, no, yo no quiero estar en conflicto. Si no he pasado todas estas capas de especialismo, no podré llegar a ser un maestro de Dios honesto. Todo lo que tengo que hacer es simplemente darme cuenta, no estoy en paz. Tiene que haber otra manera. Ahora, bueno, Jesús, dime tú cuál es la otra manera. Pero yo quiero seguirte, ir de la mano junto contigo y aprender de ti. Esto es como esta línea muy bonita donde Jesús nos dice, no enseñes que morí en vano. Enseña más bien que no he muerto al demostrar que vivo en ti. Si uno siguiera esta línea, cada minuto del día, todos los días de su vida, prontamente llegaría a una paz muy estable y muy bonita.
No enseñes a tu hermano que Jesús murió, enseña que está en ti. Esto es lo que tenemos que hacer como maestros de Dios. No enseñarle a mi hermano que es culpable, no enseñarme a mí que soy culpable. Darme cuenta, eso es lo que estaba enseñando. No condenarme por ello, pero no tiene por qué seguir siendo así. Puedo detenerme cuando yo lo quiera. Puedo darme cuenta, estaba juzgando y juzgando y atacando el especialismo de mis hermanos y luego me siento culpable y ataco mi especialismo y estoy en un bucle. Puedo hacer un alto, descansar y decir, no tengo idea. Jesús, quiero aprender de ti, pero realmente quiero aprender de ti. Realmente quiero poner atención en un silencio honesto a la voz de Dios. Y es simplemente un contemplar con gratitud de haber abandonado el juicio, haber soltado de una vez por todas el rencor hacia el especialismo de mis hermanos, hacia el mío. Simplemente darme cuenta, no había estado en paz y puedo estar en paz. Y lo puedo elegir ahora. Y quizás es muy probable que todavía me dé miedo esa paz. Lo que, al menos lo que nos dice Jesús es, si tienes miedo a la paz, está todo bien. Quédate donde tú consideres que estés bien, pero nunca vas a estar bien en el ego y vas a estar mucho mejor conmigo. Pero si todavía me tienes miedo, no has cometido pecado. Esto es lo que hace Jesús. Nos contempla con una serenidad, paciencia muy bonita, muy tranquila y hermosa, con una caridad muy muy pacífica. Esto es lo que hace Jesús. Si quieres elegirme como maestro, yo voy a estar ahí, 100% para ti, para enseñarte todo lo que necesites saber. Si todavía me tienes miedo, no pasa nada. Voy a estar aquí atento. A la más mínima petición de ayuda, voy a estar ahí porque ya estoy ahí contigo. Estoy mucho más cerca de lo que crees. Esto es lo que nos diría Jesús. Esto es lo que nos diría el Espíritu Santo. Estoy mucho más cerca porque yo soy parte de ti, inherente, estoy en tu mente. Así que mientras le tengas miedo a ese amor, a esa paz, no pasa nada. Puedes volver a elegir cuando tú quieras. Y si quieres elegir al ego, no has cometido pecado. Solo que jamás tendrás paz. Y si incluso te haces creer que quieres elegir al Espíritu Santo, pero te cuesta, al menos lo que Jesús nos diría es, ahora sé un poquitito más honesto. Tú quieres al ego. Si no quisieras al ego, no lo tendrías. Tú quieres ser víctima. Si no quisieras ser víctima, no te sentirías víctima. Tú quieres la culpa. Si no quisieras la culpa, no sentirías culpa. Esto es lo que nos propone un curso de milagros. Ser honesto, no encubrirlo. Si tengo miedo es porque secretamente deseo el miedo, porque creo que voy a sacar un provecho de ese miedo. Creo que voy a sacar un provecho de mi victimismo. Creo que voy a sacar un provecho de la culpa. Y con esto demuestro que realmente asesiné a Dios y logré separarme de Él y triunfé sobre Él. Esto es lo que quiero. Este es el secreto propósito, es el provecho que estamos sacando. Cuando nos demos cuenta de que no nos ha traído otra cosa que desdicha y conflicto y dolor, podremos escoger otra opción. Pero al menos podemos ser honestos. Al menos puedo decir, si tengo angustia, eso es lo que he elegido. Si tengo depresión, eso es lo que he elegido. El hacerme responsable, el al menos ser consciente de lo que estoy eligiendo, es un gran paso. Y me llevará después a evaluar cómo me he sentido con mi elección para poder después hacer otra, en favor ahora de la paz y de la verdad. Así que todo lo que tenemos que hacer como maestros del curso o maestros de un curso de milagros, estudiantes, es ser honestos. ¿Para dónde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es demostrar que sé más y demostrar que tengo la razón y luego taparlo con un velo de soy pacífico y espiritual y yo no quiero demostrar que sé más, pero secretamente sí sé más que tú. Entonces, ¿esto es lo que quiero y que no me ha traído paz? ¿O simplemente hacerme a un lado y decirle a Jesús, me rindo? He sido un pésimo maestro porque todo el rato me he enseñado a creerme superior, la grandiosidad, el especialismo. Ahora quiero ser tu alumno. Estos son los grandes maestros. Esto es lo que hizo Jesús. Fue humilde alumno del Espíritu Santo hasta que se iluminó. Esto es lo que hizo Kenneth Wapnick. Fue humilde alumno de Jesús hasta que se iluminó. Y esto es lo que podemos hacer todos nosotros como maestros de Dios o como estudiantes de un curso de milagros. Ser humildes y honestos estudiantes de Jesús en su curso. No se nos pide otra cosa que una pequeña dosis de buena voluntad para al menos ser honesto y decir, estoy en el ego, eso es lo que yo he elegido, al menos sé que yo lo elegí y que puedo cambiar de elección. Entonces yo no puedo cambiar el ego de mis hermanos, no puedo cambiar su especialismo, pero puedo cambiar mi manera de ver el ego de mis hermanos y puedo cambiar mi manera de ver mi propio ego. Una manera en que ya no condeno, en que ya no ataco, en que digo, sí, todos mis hermanos están llenos de especialismo y bajo ese especialismo de grandiosidad
se sienten tremendamente pequeños y se sienten culpables. Todos mis hermanos en la tierra sienten lo mismo, o la gran mayoría, excepto algunos que están ya muy avanzados o iluminados. Y yo también, como estudiante, siento el mismo odio, el mismo asesinato y la misma culpa. Al menos sé que vamos juntos, al menos sé que todos vamos juntos con Jesús, que Jesús no ha abandonado a nadie, así como el Espíritu Santo no lo abandonó a él. Esto es lo que puedo saber, esto es lo que puedo ser consciente. Simplemente decir, nuevamente he elegido el especialismo, nuevamente estoy criticando en mi mente, incluso si me hago demostrar por fuera de que no estoy juzgando el ego de mis hermanos, pero muy en lo profundo siento todavía una perturbación, una leve punzada de molestia por el especialismo de mis hermanos. Esto es lo que nos pide Jesús, que estemos atentos. No nos condenemos, no nos culpemos, pero estemos atentos a no ocultarle nada a Jesús. Es muy probable que uno como estudiante diga, no, yo ya dejé de juzgar a mis hermanos por su especialismo, pero secretamente me sigue molestando un poquitito. Esto es lo que nos pide Jesús. Observa ese poquitito, esa pequeña, pequeña molestia es la punta del iceberg de un inmenso iceberg de odio. Y tú quieres asesinar a tu hermano estudiante o a tu hermano de cualquier parte de tu familiar. Si crees que eres muy pacífico y muy avanzado, vuelve a examinar, da un paso atrás. Sé un poquitito más honesto ahora. Si ya has sido bien honesto y ya has avanzado harto con el perdón del curso, vuelve a dar un paso atrás y repasa. Es como ir al detalle, ir cada vez al detalle del detalle, donde ahora pensé que ya lo había perdonado y ya no juzgaba el especialismo de mis hermanos, quizás todavía queda una leve punzada de molestia. Y vuelvo un paso atrás y me doy cuenta de esa leve punzada de molestia escondía mucho, mucho odio. Ahora puedo volver a mirar ese odio y decir, no es la gran cosa, puedo soltarlo ahora que lo miré. Esto es lo que podemos hacer para adelantar y ahorrar mucho tiempo, ser muy, muy honesto y sobre esa honestidad seguir sospechando de uno mismo. Incluso cuando creo que he sido honesto, es muy probable que todavía me esté autoengañando. No debo subestimar mi capacidad de engañarme, de autoengañarme y de disociarme de mi especialismo. Ser cada vez más eh, puntilloso, muy minucioso. Esto no quiere decir condenarme, esto no quiere decir culparme y no quiere decir ser muy exigente o muy severo con uno mismo. Simplemente quiere decir ahorrar tiempo, ir lo más veloz que pueda en deshacer mi ego y mi especialismo. Debo entender que si yo deshago mi ego, le estaré ayudando a toda la afiliación a deshacerlo muy prontamente. ¿Para qué seguir perdiendo tiempo? Si ahora puedo ser un honesto estudiante de Jesús. Ahora puedo deshacer mi ego, ahora puedo perdonar, ahora puedo hacerme a un lado y en todo momento. Y si luego se me olvida, no pasa nada. ¿Para qué detenerme a culparme y a frustrarme? No pasa nada. Vuelvo a tomarle la mano a Jesús y así en cada momento ser honesto. Y como decía, es muy importante sobre la honestidad que pensamos que teníamos, volver a repasar, sospechar sanamente. Quizás creo que estoy siendo honesto, pero aún me estoy autoengañando. No está de más volver a revisar y ser un poco más honesto y más honesto. Esto es lo que hizo Jesús y esto es lo que hizo Kenneth Wapnick y lo que han hecho grandes maestros. Ser muy minucioso, muy atento a cada paso, a cada instante en observar a qué maestro está eligiendo. Incluso si creo que estoy eligiendo al Espíritu Santo y que estoy siendo muy bondadoso y pacífico, no está de más volver a revisar honestamente. Esto no quiere decir atacarme ni sentirme culpable, simplemente nuevamente estar atento ahí en la mente, ¿qué maestro estoy eligiendo? Sigo siendo estudiante. Una vez más, si creo que voy muy avanzado en el curso, tengo que seguir recordando de que soy estudiante aún. Hasta que no me ilumine y no despierte totalmente del sueño, sigo siendo un estudiante. Si hay alguna pregunta hasta ahora, la pueden hacer. Bueno, por mientras, el tema de observar el especialismo de nuestros hermanos, muchas veces, como decía, uno cree que ya ha dejado de juzgar el especialismo de sus hermanos, pero es muy probable, y esto lo vuelvo a recalcar, es muy probable que todavía siga atacando a mi hermano, pero ahora quizás un poco menos, y creo, y ya doy por pasada la prueba, digo, ya lo perdoné, ya no me molesta. Es muy probable que me siga molestando un poquitito, poquitito, y ese poquitito es el hilito que tenemos que seguir, tomarlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo, y nos lleva a un estanque de culpa muy grande. Esto es lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que poner mucha, mucha atención. Si ya creo que soy un buen estudiante, que llevo mucho tiempo estudiando el curso, o incluso si creo que ya llevo,
que recién estoy comenzando con un curso de milagros, pero ya llevaba mucho tiempo en la espiritualidad del budismo o de otros caminos, lo que tengo que hacer es darme cuenta de que enfrentarme con Jesús y con un curso de milagros es enfrentarme a ver todo el especialismo, todo el odio, todo el ataque, todo el asesinato y un mar de culpa en mi mente, un pantano infernal. Eso es a lo que me estoy, tengo que atenerme a darme cuenta de que con eso me voy a enfrentar. Esto es a lo que le tenemos miedo. Tenemos miedo a ver la culpa, tenemos miedo a ver nuestro odio, a ver nuestro especialismo. Pero bajo ese miedo hay un miedo más inmenso, más grande, y es el peor pánico y terror que tenemos, que es al tierno amor de Jesús, que en realidad representa al inmenso amor del Padre. Este es nuestro mayor temor. Tenemos miedo al amor de Dios, a la paz, a esa perfecta unidad, porque identificados con el ego pensamos que ante esa presencia de perfecta unidad nosotros vamos a desaparecer. Y por supuesto que el ego va a desaparecer, pero nosotros no somos el ego, somos el Santo Hijo de Dios. Lo que estamos haciendo es dejar a un lado las ilusiones, dejar a un lado la mentira para quedarnos con la verdad. Así que mientras yo no revise mi miedo a ver la culpa, mi miedo a ver mi odio y mi especialismo, no podré pasar las siguientes capas de defensa que me he puesto. No podré llegar a ver la culpa inconsciente. Y si no veo la culpa inconsciente, no podré ver también el miedo que tengo a la paz de Dios, el miedo que tengo a su perfecta unidad. Entonces, al menos puedo saber todo esto teóricamente, y saberlo teóricamente va a ser de gran ayuda para cuando esté en esos momentos donde nuevamente estoy juzgando a mi hermano, nuevamente me estoy sintiendo incómodo o intranquilo con la actitud de alguien o con mi propia actitud y me siento culpable. Cuando perciba esas leves incomodidades o grandes incomodidades, todas son iguales. Cuando perciba un leve tipo de ego en mi mente, todo lo que tengo que hacer es volver a Jesús y decirle, una vez más me equivoqué en elegir y ahora quiero, ahora un poco más honestamente aprender de ti. Ser un poco más honesto en ser tu estudiante hasta que finalmente nos volvamos totalmente dedicados estudiantes de Jesús o del Espíritu Santo, hasta que nos iluminemos o deshagamos toda la culpa inconsciente, hasta que experimentemos un estado de paz permanente que no se vaya nunca más. Por ahora, ese estado de paz va a ir y venir, porque tenemos mucha culpa inconsciente, la gran mayoría de los que estamos estudiando el curso. Por ahora sabemos que nos queda harto trabajo de examinar honestamente, pero lo que nos tiene que traer motivación es que no vamos solos, que Jesús está mucho más cerca de lo que creemos. Incluso cuando creo que ya estoy perdido en un callejón sin salida donde intenté perdonar y no me resultó y sigo teniendo miedo, al menos puedo recordar que Jesús sigue estando conmigo, que puedo ser un poco más honesto. Ahora puedo ser un poco más honesto y decirle, Jesús, tengo miedo y me doy cuenta de que eso es lo que estoy eligiendo. Puedo no condenarme por ello y volver ahora a, honestamente, realmente elegir a Jesús como maestro. No simplemente decirle estoy desesperado en el miedo y ayúdame. Por supuesto que si estoy desesperado en el miedo tengo que pedirle ayuda, pero lo que tengo que hacer junto con pedirle ayuda es solo ser honesto y darme cuenta de que mi desesperación fue mi propia elección. No soy pecador por ello, estoy loco, pero yo elegí esa locura. Soy yo totalmente responsable de cada punzada de dolor, molestia o miedo. Soy totalmente responsable de todas las elecciones que he hecho en mi mente. Lo que puedo hacer simplemente es darme cuenta, creo que quiero paz, pero no la tengo, entonces llegar rápidamente a la deducción, entonces no quiero paz. Incluso si no me estoy dando cuenta, al menos Jesús me dice que si no tengo paz es porque no la quiero. Entonces puedo volver a revisar mi mente y darme cuenta, efectivamente, tengo miedo a esa infinita paz y ese infinito amor de Jesús. Tengo miedo primeramente a revisar mi culpa inconsciente porque creo que es real, pero luego de ese miedo tengo miedo a enfrentarme con mi padre y no solo un miedo a un castigo. Lo que más tengo miedo es a que mi padre me abrace y me diga jamás pecaste y jamás te fuiste de mí. A eso es lo que más le tengo miedo, a la perfecta unidad con el Padre. Y se ve reflejado en el miedo que tengo a unirme con mis hermanos. Se ve reflejado en el juicio que tengo sobre el especialismo de los demás estudiantes del curso o sobre cualquier persona, estudie o no el curso, le voy a atacar y le voy a juzgar porque yo tengo miedo de unirme a él, porque más profundamente tengo miedo de unirme a mi Padre. Cuando puedo ser consciente de esto, al menos teóricamente, este es un gran paso. Si todavía no puedo hacer la elección, si soy consciente de mi resistencia, si soy consciente
de que me queda mucho por perdonar y que en este preciso momento estoy muerto de miedo, con pánico o con lleno de especialismo y la grandiosidad y me creo que el que sabe más y el que tiene la razón, sea lo que sea, en cualquier momento me puedo detener y volver a elegir. En cualquier momento puedo elegir tomar la mano de Jesús que siempre va a estar ahí para mí. Este es el consuelo que todos los estudiantes del curso, todos los maestros de Dios debiésemos tener. Jesús está mucho, mucho más cerca a acceso inmediato. Cumple la misma función del Espíritu Santo. Está mucho más cerca de lo que yo creo, porque es parte de mí. No me ha abandonado y nunca me va a abandonar. Y cuando crea que estoy perdido o que se me está haciendo muy difícil el camino, puedo detenerme y darme cuenta, me he engañado. Pensé que estaba siendo honesto conmigo mismo y no lo estaba haciendo. Porque si tengo miedo es porque yo he elegido el miedo. Si pensé que honestamente quería escuchar a Jesús, pero sigo con mi miedo, es porque no quería para nada el amor de Jesús y me daba miedo. Ahora lo que puedo hacer es decir, esto estoy escogiendo. ¿Para qué culparme por eso? Pero tengo que observarlo sin encubrirlo, sin esconderlo. Simplemente decir, esto es lo que estoy eligiendo. No soy malo. Cuando quiera puedo volver a elegir, pero siempre ha sido igual y en esto no hay excepciones. Incluso si creo que está quedando una catástrofe, algo muy, muy, muy horrendo, que no sé, murió asesinada toda mi familia o algo muy horroroso, aún así puedo estar en paz, aún así puedo elegir la paz, porque si no estoy en paz, en perfecta paz y felicidad, es porque he elegido al ego en vez de a Jesús, es porque todavía creo que me conviene elegir al ego, puedo estar en paz, solo que no quiero, y luego me hago creer como que quiero estar en paz y no me resulta. Esto es lo que necesitamos, solo ser honestos. De hecho, me atrevería a decir que un maestro de Dios lo único que necesita es honestidad. Simplemente con eso va a ser congruente con todo. Simplemente con su honestidad se va a dar cuenta en cada momento cuando está eligiendo al ego y se va a ser totalmente responsable, sin proyectar su responsabilidad del ego. No es que asesinaron a mi familia, no es que estalló una bomba nuclear, no es que hay una pandemia, no es que hay un terremoto o una guerra. Eso no es lo que me quita la paz. Lo único que me quita la paz es que yo gustosa y voluntariamente he elegido al ego. Y lo elijo porque quiero. Puedo elegir a Jesús y estar en paz, pero no quiero a Jesús, no quiero su perfecto amor, no quiero al Espíritu Santo. Esto es lo que estoy eligiendo. Si me doy cuenta de eso, que eso es lo que estoy eligiendo, y no me condeno, ni me culpo, ni digo, ah, he cometido un pecado, ni hago la gran cosa, simplemente digo, estoy loco. Elegí mal, elegí gustosamente eso porque pensé que me iba a dar algo, pero no me ha dado ninguna gota de paz ni felicidad. Ahora puedo cambiar de maestro. Siempre pude cambiar de maestro, solo que todavía tenía esperanza, secretamente tenía esperanza en el ego. Cada vez que tenemos miedo o cada vez que sentimos ese especialismo de sentirnos superiores, que tenemos la razón, o que tenemos angustia, depresión o culpa, sea lo que sea del especialismo del ego, cada vez que tenemos eso, es porque pensamos que eso nos iba a convenir, que íbamos a tener una ganancia con eso. Y puedo ser honesto y darme cuenta, ah, efectivamente yo quería demostrar que era la víctima. Ahora que ocurrió una catástrofe, que perdí a mis seres queridos, y no me estoy burlando de esas situaciones, porque a mucha gente le pasa realmente. Pero si uno es honesto en esa situación, uno podría decir, puedo tener paz. No es obligación, nadie me va a obligar. Si yo no quiero la paz, no la tengo, pero puedo. Si ahora yo digo no puedo tener paz y se me hace muy difícil tener paz, me estaría siendo poco honesto simplemente. Aún sigo estando loco. Aún me estoy mintiendo a mí mismo y me estoy autoengañando. Lo cierto es que Jesús ya está en mí, yo lo puedo elegir ahora mismo. Y puedo estar en total paz ahora mismo. Se esté acabando el cosmos, el universo, esté explotando el planeta, puedo estar en perfecta paz. Simplemente con elegir a Jesús. Solo que todavía creo que el ego me conviene. Todavía creo que me conviene ser víctima, porque todavía me siento tremendamente culpable y quiero proyectar mi culpa ahora en esta situación, en este acontecimiento horrendo, sea lo que sea, o lo que me dijeron mis hermanos, cualquier cosa, creo que me conviene culparlos, juzgarlos, porque yo me siento culpable. Y luego pongo otra capa de disociación, donde digo, no me conviene demostrar que tengo odio, entonces voy a esconder mi odio. Sigo teniendo rechazo, pero ahora por fuera demuestro que soy muy paciente, amable y espiritual. Cuando pase esa capa de especialismo espiritual y me dé cuenta, tenía mucho odio, pero no soy malo. Deje de esconder ese odio, deje de encubrirlo, de espiritualizarlo y deje de atacarme y culparme. Simplemente vea, ah, tenía mucho, mucho odio. Se lo presento a Jesús, lo llevo ante su luz, ante su verdad, donde se deshace inmediatamente porque Jesús se da cuenta que las ilusiones son ilusiones. Yo había escogido una ilusión y Jesús sabe que es una ilusión,
soy yo el que creía que era real. Lo que estoy haciendo es dejar que Jesús me enseñe a ver lo falso como falso, ver todos mis pensamientos de ataque y de especialismo y todos los sentimientos de culpa y darme cuenta, todo eso proviene de mi locura. Pero el Hijo de Dios es santo. Elegí mal, elegí al ego. Y el ego no me dice la verdad. De partida del ego ni siquiera existe. Así que elegir como maestros honestos, como estudiantes maestros, elegir a Jesús es permitir que Él nos diga cuál es la verdad. Permitir en cada momento que Él nos enseñe. Incluso si estoy haciendo algo por lo que me siento muy avergonzado y lo escondo. Y ahora me da vergüenza y siento culpa, sea lo que hice, no sé, fumé drogas, o alcohol, o asesiné a alguien, no sé, o traicioné a alguien, sea lo que sea. En ningún momento está justificada la falta de paz. Puedo en ese momento, incluso si tomé una pistola y asesiné a mi hermano porque yo estaba lleno de ira, proyectando mi culpa en él, eh, jamás está justificada la ira, pero tampoco tengo por qué agregar otra carga de culpa. Todo lo que tengo que hacer es no solo literalmente soltar el arma, sino que metafóricamente en mi mente soltar las armas, soltar todo ataque y defensa y decir, no sé qué es lo que estoy haciendo, estoy loco, estoy proyectando mi ira, mi culpa, mi rabia. Nada de esto es real, pero yo creo que es real. Lo que estamos haciendo es nuevamente volver a Jesús y no ocultarle nada. Si creo que engañé a mi pareja y no se lo quiero decir y me siento horriblemente culpable, no tengo por qué soportar esa culpa yo solo. Puedo soportarla con Jesús, donde ahora Jesús me dice, tu culpa no existe. Puedo presentarle mi culpa, ir donde Jesús, en mi mente, por supuesto, ir donde el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo y decirle, me siento horriblemente culpable por lo que hice. Y Jesús todo lo que me va a decir, el Hijo de Dios es santo, el Hijo de Dios no ha hecho nada. Entonces no quiere decir que esté justificado y que yo tenga que seguir engañándola. Si se me da, da lo mismo. Si dejo de hacerlo, da lo mismo. Lo único que quiere decir es que no hay razón para sentirte pecador porque no has cometido pecado. No hay razón para sentirte culpable porque de todos modos este mundo no existe. No le has quitado la paz a nadie y nadie te la puede quitar a ti. Y tus actos no te pueden quitar tu paz porque tus actos no existen, son un sueño. No quiere decir que yo tomo una arma y vaya disparándole a todos. Digo, total es un sueño, no está pasando nada y disparo a todos. No quiere decir eso. Este es uno de los miedos que tenemos y por esto es que Jesús nos decía, tú crees que sin el ego todo sería caótico. Nosotros creemos que si me desprendo del ego voy a tomar una pistola y voy a andar matando a todos. Y luego Jesús nos dice, Hermano, lo ¿alguien? que pasa es que ahí está la regla de oro, que es importante también recordarla. Claro, Ujú. no le hagas a otro, ¿no es cierto? Claro, se te Porque escucha un poquitito entrecortado, pero algo se te entiende. sí, bueno, pero es recordar eso, Ay, de la regla de oro, ¿sí? claro, sí. Pero esa regla de oro es la que tenemos que ocupar a nivel de la mente, a nivel de la mente. Darle a mi hermano lo que me gustaría que me dieran a mí, es el perdón, es el amor, el consuelo, y darme también a mí mismo lo que me gustaría recibir, es perdonarme. Si ya hice algo, si creo que traicioné a mi pareja, que le fui infiel, todo lo que tengo que hacer es volver a donde Jesús. Si yo quiero quedarme con mi culpa, voy a seguir sintiendo culpa, pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Puedo estar en paz inmediatamente. Muchas veces confundimos la humildad con la culpa y digo, es que realmente cometí un pecado y humildemente acepto mi culpa. Entonces Jesús nos dice, eso no es humildad, eso es arrogancia, porque tú eres el santo Hijo de Dios. Humildad sería aceptar que eres inocente y que eres impecable. Entonces, si tú crees que eres pecador, estás siendo arrogante, estás contradiciendo la voluntad de Dios. Y nadie contradice la voluntad de Dios. Por lo tanto, puedes estar tranquilo. Esto es lo que nos diría Jesús siempre. Da lo mismo lo que hayas hecho. Puedes estar tranquilo porque no has cometido pecado. Esto no es justificar el asesinato, o justificar que yo ande con una pareja y después con otra. No tiene que ver con eso. Nuevamente, si se me da o si no se me da, da lo mismo. Lo único que me interesa es en mi mente no condenar al Hijo de Dios y por fuera me veré inspirado a actuar con sentido común, de alguna forma bondadosa, o sea, lo que sea. Lo que nos importa es estar atentos a la mente. Si creo que cometí pecado y me siento culpable, lo único que nos pide Jesús es no me ocultes esa creencia de ser culpable, porque nunca la vas a poder deshacer mientras tú la quieras conservar.
tráela a mí ante la luz y yo te diré, junto con mi Padre, nuestro Padre Celestial, te diremos que esa culpa no existe y te vas a liberar de esa culpa porque ya siempre estuviste libre, nunca existió esa culpa, tú te la habías inventado. Entonces pasa lo mismo cuando creo que mi hermano está cometiendo una falta. Ella fue la que me fue infiel y yo me quedo con esa sensación de quiero ser bueno, soy estudiante de un curso de milagros, se supone que tengo que tener paz, quiero perdonar, le perdono y por dentro siento una amarga angustia. Y todo lo que tengo que hacer es decirle a Jesús, siento una amarga angustia. ¿Para qué ocultársela si Él me la puede deshacer inmediatamente? Y ni siquiera es Él el que me la va a deshacer, Él me va a enseñar a mirar esa culpa, esa angustia, ese dolor tal como es una ilusión. Y una vez que he reconocido lo falso como falso, se desvanece y desaparece en la nada de donde provino. Pero esto lo vamos haciendo por capas. Vamos deshaciendo esta culpa inconsciente o este dolor, esta angustia, que era la proyección de mi culpa inconsciente, y la vamos deshaciendo por capas. Hasta que al final ya no queda nada, se deshace completamente. Pero por ahora tenemos que deshacer todas esas capas de culpa. No tenemos que ocultarle nada a Jesús o al Espíritu Santo. Todo lo que tengo que hacer como honesto estudiante o como maestro de Dios es dedicarme a examinar cada vez mi mente, a volver cada vez a mi mente y estar atento todas las veces en que quiero arrancar de mi mente, todas las veces en que quiero poner toda la atención y depositar mi fe en el mundo e invertir en el mundo. Simplemente tengo que hacer, estaba invirtiendo en el mundo una vez más. No hay pecado, solo era locura y puedo volver a elegir. Puedo volver a elegir en cada momento tomarle la mano a Jesús y dejar que Él me enseñe a ver inocencia en el Hijo de Dios. Y bueno, ya estamos en la hora, así que vamos a terminar. Si alguien tiene alguna última pregunta, la puede hacer y si no, vamos a ir cerrando. Voy a buscar un párrafo por mientras para finalizar. Esto es de casi al comienzo del manual para el maestro en la primera pregunta, donde dice, ¿quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto. De alguna manera y en algún lugar eligió deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que hizo esto, su camino quedó establecido y su dirección asegurada. Una luz penetró en las tinieblas. Tal vez haya sido una sola luz, pero con una basta. El Maestro de Dios hizo un compromiso con Dios, aunque todavía no crea en Él. Se convirtió en un portador de salvación. Se convirtió en un Maestro de Dios. Así que bueno, Ese vamos a fue, ir. ese fue el párrafo que leí la primera vez y me enamoré del curso. Lindo párrafo, hermoso. Gracias por Claro, de recordarlo. veras que tú habías comenzado con el manual para el maestro, Adelita. Claro, 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 así es. Muy lindo. Así que bueno, a seguir Gracias. siendo maestros, no hay de qué, maestros de Dios, que como sabemos su mensaje de ser maestro de Dios es ser estudiantes, honestos estudiantes. Bueno, Así es, muchas muchas gracias. gracias, Caro, a todos los hermanitos, gracias. Ya pues no hay de qué, no hay de qué, muchas gracias también.